Gracias a nuestro buen Dios y Padre amoroso, que nos concede poder acudir a su bendita palabra en busca de bendición para nuestra vida espiritual. En esta ocasión estaremos reflexionando en la epístola de los Gálatas. Les invito, hermanos, a buscar en esta epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5. Del 16 hasta el versículo 25. Gálatas capítulo 5, versículos 16 hasta el 25. Leamos con detenimiento, hermanos. Seguramente este pasaje les resultará conocido y algunos versículos en particular mucho más conocidos todavía. Dice así la palabra de Dios: Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Oremos al Señor. Padre amado, qué bendición, Señor, poder tener acceso a tu bendita palabra, poder tener en casa una o varias copias de este sagrado volumen, poder leerlo con libertad y poder escuchar una explicación, una aplicación a cargo de tus siervos. Oramos para que el Santo Espíritu hable a cada corazón en esta mañana. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Ya llevamos, hermanos, más de 40 días de no poder hacer todas nuestras actividades como estamos acostumbrados. Ya pasamos la cuarentena, hermanos. No sé que siga la cincuentena tal vez. Y hasta cuándo podamos regresar a lo que nosotros conocíamos como la vida normal. Pero sería bueno preguntarnos, ¿qué tal nos está yendo en este tiempo de encierro? Yo sé que hay mucho sentido del humor entre los mexicanos
Bueno, no solo entre los mexicanos, pero en particular los mexicanos tenemos bastante sentido del humor, ¿verdad? Y se hacen algunas bromas respecto al estar todos en casa. Pero más allá de la simple broma, hermanos, yo quiero decirle que a veces este tiempo de confinamiento sí se ha vuelto, en algunos casos, complicado. Miren, hermanos, como yo lo veo, estar juntos tiene muchas ventajas. Pronto vamos a hablarlo quizás en alguna de nuestras reflexiones. Pero también tiene algunas desventajas. Una de esas desventajas, hermanos, es que el estar conviviendo tan de cerca y tanto tiempo, como que se generan más fácilmente fricciones entre los diferentes miembros de la familia. Una de las desventajas de este tiempo en que estamos en casa todos es que saca lo peor de nuestro carácter. Lo peor de nuestro carácter. Y es lamentable, hermanos, que esto también suceda en los hogares que nos llamamos cristianos. Porque, tengo que admitirlo, hermanos, muchos de las personas que se dicen cristianas lo dicen porque así se crecieron desde niños, porque conocen la Biblia, porque asisten a la iglesia frecuentemente, incluso porque sirven en las tareas de la iglesia, en las actividades de la iglesia, pero no han desarrollado un verdadero carácter cristiano. Vamos a pensar un poquito, hermanos. De todos los miembros de su familia que asisten a la iglesia, ¿quiénes pueden decir ustedes que tienen un carácter verdaderamente cristiano? ¿A quiénes se les nota que no tienen un carácter cristiano? A veces nosotros usamos como excusa, pues que es que son hombres, como que a los hombres se les disculpa más por su carácter fuerte que no tengan un carácter cristiano. Y a veces entre los hombres a los jóvenes, es que son muchachos, como que es permitido entre los varones y entre los muchachos, con más razón, el que no tengan un carácter cristiano. Pero fíjense bien, hermanos, el carácter de una persona bajo prueba, como estamos ahora nosotros, se hace evidente. Personas que son egoístas. Ayúdenme a hacer la lista, por favor, hermano. Y si alguno, mientras lo menciono, tiene intenciones de levantar su mano, levántele, hermano. Total, no estoy viéndolo, ¿verdad? Egoístas. Hay personas servidas. Aquí incluiríamos a las personas perezosas, ¿verdad? Personas enojonas. Personas, bueno, ya dijimos enojonas, ¿verdad? Groseras, toscas. Y pueden hacer la lista más grande, hermanos. Personas que no tienen paciencia, impacientes. Estas personas, hermanos, que su carácter los traiciona, son a las que son esta clase de rasgos en las personas, son los que el apóstol Pablo llama obras de la carne. Vuelvo a repetir, hermanos, obras de la carne. El apóstol Pablo hace una lista
pero definitivamente quiero decirles que ninguna lista pretende ser exhaustiva. A esta lista que presenta el apóstol Pablo en Gálatas 5, pueden ustedes meterle muchos más elementos, y no solamente a los que presenta ahí el apóstol Pablo. Las obras de la carne. Es interesante, hermanos, que habla de que una naturaleza, en este caso la carne, una naturaleza carnal, produce, saca a relucir lo típico de esta naturaleza. Y yo podría decir, hermanos, que lo típico de esta naturaleza básicamente es el egoísmo. Todo lo pienso en función de mi conveniencia, de mi interés, de mis deseos. Por eso cuando hablamos de obras de la carne, el apóstol Pablo puede poner ahí la fornicación, el adulterio, la lascivia. Las mujeres se quejan de que hay hombres que se las quieren comer con la mirada. Pero es parte de la naturaleza carnal que todo lo dimensiona, lo valora desde el punto de vista de mi egoísmo, de mi interés solamente personal. No me interesa qué tan incómoda se pueda sentir una dama. Lo importante es que yo me siento bien. Y si ustedes quieren ver, hermanos, todo lo que nosotros podemos ver en la lista del apóstol Pablo, tiene que ver con nuestro egoísmo. Las borracheras, tiene que ver con nosotros, ¿verdad? La idolatría, la hechicería, todo, absolutamente todo, eso se los puedo decir con mucha seguridad. Todo lo que aparece en esta lista de las obras de la carne tiene que ver básicamente con nuestro deseo de medirlo todo para nuestro interés, para nuestra conveniencia. En pocas palabras, somos personas egoístas. Esto es lo característico de la vida en la carne. Hermanos, cuando nosotros estudiamos el concepto teológico que el apóstol Pablo llama como, o describe como carne o carnal, tenemos que referirnos, en pocas palabras, a lo que yo llamo debilidad, impotencia, incapacidad. La carne, por su misma naturaleza, es incapaz, es impotente, es débil. Ya el apóstol Pablo lo dijo, ya el Señor Jesús también lo afirmó. La carne es débil, dice el Señor Jesús. La carne es débil. Y uno se preguntaría, ¿verdad? ¿Cómo podemos remediar este problema? Tener personas que se llaman cristianos, que asisten a una iglesia cristiana, incluso se bautizaron ya como cristianos, pero en su vida sigue estando presentes las obras de la carne. Hermanos, esto es un problema. No es un pequeño problema, quiero decirlo. Este es un problema muy serio. No importa quién tenga ese problema. Si una persona se dice cristiano y todavía tiene en su carácter rasgos de egoísmo, esa persona sigue viviendo todavía en la debilidad de su carne. Y no se refiere a la situación de que somos seres, como dice la expresión, de carne y de hueso. El que somos carne no significa que somos músculos, ¿verdad? Sino esto tiene que ver con una cuestión, una dimensión espiritual. Todavía vivimos en la economía, en el régimen de lo carnal.
¿Y uno cómo puede salir de ese régimen? ¿Cómo puede remediar, hermanos? Bueno, el apóstol Pablo contesta, responde rápidamente en este pasaje, si ustedes prestaron atención. Lo opuesto a la carne es el espíritu. Lo opuesto a la vida en la carne, que es lo que yo les acabo de explicar, es la vida en el espíritu. Carne y espíritu son los elementos que se oponen naturalmente. La carne es débil, entonces el espíritu es poder de Dios. ¿No es así, hermanos? ¿No así lo han entendido? La carne habla de impotencia, de debilidad, pero vivir en el espíritu habla de poder. Por eso el apóstol Pablo dice al inicio de este pasaje, versículo 16, 5:16, dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bien, la manera como está conjugado este verbo, de acuerdo a la traducción de nuestra Biblia que usamos, varía un poquito de lo que debe ser la traducción del original. Lo original, lo que dice el texto, sería mejor traducirlo de la siguiente manera: anden en el espíritu, marchen según el espíritu, y no satisfaréis las obras de la carne. Vean ustedes la diferencia. No dice anden en el espíritu y no satisfagáis. Más bien es anden en el espíritu y no satisfaréis. Es decir, se trata de una acción que excluye a la otra. Si andamos en el espíritu, por consecuencia, no vamos a satisfacer las obras de la carne. Vuelvo a explicar, hermanos. No son dos demandas. Que andemos en el espíritu, la demanda positiva, y que no satisfagamos las obras de la carne, la demanda negativa. No se trata de dos demandas. Se trata de una sola demanda. Si anden en el espíritu, no van a poder satisfacer las obras de la carne. Cuando alguien se pregunte entonces, ¿cuál es el remedio para no tener un carácter carnal? Yo no quisiera decirles, hermanos, tenemos que luchar, tenemos que proponernos salir de esas prácticas. Yo no quisiera predicarles hoy un sermón moralista, hermanos, donde la mayor parte del tiempo los esté yo exhortando para no practicar las obras de la carne. Miren, hermanos, yo lo tengo bien claro. Me puedo cansar exhortándolos a que dejen de vivir en la carne y van a seguir viviendo en la carne. ¿Saben por qué? Porque el remedio no está en echarle ganas. Es más, ¿qué dice qué dice el profeta Isaías? Que el ser humano, desde la cabeza hasta la planta de los pies, no somos más que una llaga podrida. Se oye feo, ¿verdad? Pero es una manera de describir metafóricamente lo que es la vida del ser humano. Desde el inicio hasta el final, nuestra vida es una llaga podrida, así lo compara el profeta. Pero luego agrega algo: nuestras acciones más nobles, más justas delante de Dios son como algo detestable, como algo repugnante, como trapos de inmundicia, dice el profeta. Y es cierto, hermanos, no podemos nosotros decidir, voy a tratar de ser mejor, voy a tratar de ser un poco menos grosero, menos mal hablado, voy a tratar de ser menos tosco con mi esposa, con mis hijos, voy a tratar de ser menos enojona, dirían las hermanas, menos gritona.
Voy a tratar de ser menos mentiroso. Algunos dicen, bueno, sí, pero he dicho mentiras, pero mentiritas blancas. Y ya hasta hicimos una paleta de colores, ¿verdad?, para hablar de las mentiras. Hay mentiras muy negras, pero hay mentiritas blancas. No, hermanos, el mentiroso siempre va a decir mentiras de todos colores y sabores. No se trata, hermanos, de echarle ganas. Es más, quiero decirles, echarles ganas es la recomendación de una vida carnal. Por eso les digo que el sermón no lo escuchen como un sermón moralista que nos invita a ser un poco mejores de lo que somos si le ponemos ganas al asunto. No quiero que escuchen el sermón ahí, hermanos. Vean qué dice el apóstol Pablo. En más de una ocasión, de hecho, al principio y al final de este pasaje, si ustedes se dan cuenta, vamos a encontrar el verbo andar. Andar. Es decir, nosotros vamos a dejar la vida carnal en la medida que andamos en el Espíritu. En unos momentos más vamos a hablar de este verbo tan importante, andar, andar en el Espíritu. Pero es importante, hermanos, entonces nosotros poder entender, ¿verdad?, que así como la carne naturalmente produce obras a las que el apóstol Pablo llama obras de la carne, vivir en el Espíritu o andar en el Espíritu va a producir naturalmente el carácter cristiano. Seguramente ustedes conocen este versículo tan famoso que dice: mas el fruto del Espíritu es, y en primer lugar aparece el amor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque básicamente, si la vida en la carne es egoísmo, básicamente la vida en el Espíritu es amor. Y no me refiero al amor egoísta, de la que muchas personas hablan como pasión, ¿verdad?, como amor erótico. No. Me refiero al amor de Dios, que Dios puede derramar en nuestros corazones. El amor a que nosotros llamamos o conocemos como el amor ágape. El amor de Dios, el amor cristiano. Básicamente, lo que produce el Espíritu entonces en la vida de las personas es un carácter de amor. Todo lo demás, hermanos, todo lo que sigue en la lista, para mí, ¿verdad?, esa es mi forma de entender este texto, no es sino manifestaciones o matices del amor. No se trata de 9 elementos diferentes. Más bien se trata de que el amor se va a manifestar a veces como paz, como paciencia, como benignidad, como bondad, como fe, como mansedumbre y como autocontrol o templanza. En lugar de decir que hay impulsos que en nuestro ser no los podemos controlar, y por eso hay violadores, y por eso hay personas que tienen una mirada y un pensamiento lascivo, es que no puedo controlarlo. La persona que vive en el Espíritu tiene dominio propio o adquiere el dominio propio para someter sus apetitos, para someter esas situaciones bajo el control del Espíritu Santo. El remedio para una vida en la carne es una vida en el Espíritu. Esa vida en el Espíritu fructifica, hermanos, produce, así como la naturaleza carnal produce, también la naturaleza espiritual va a producir.
Qué hermoso sería, hermanos, cuando todas las familias cristianas se propusieran vivir en la dimensión del Espíritu, en el régimen del Espíritu. Sería un pedazo de cielo cada familia, contrario a lo que muchas veces es un verdadero infierno cada familia. No le echemos la culpa al otro, hermanos. Miren, hermanos, cuando nosotros vivimos en la carne y queremos remediar las cosas por nosotros mismos, no vamos a lograr nada. Un ejemplo: hay hombres y mujeres cuyo matrimonio se está deshaciendo. Está colapsando esa unión matrimonial. Apenas han pasado 3, 4, 5 años y ya están hablando de separación, hablando de divorcio. Y seguramente, hermanos, los dos han cometido errores, pero a los dos les parece que el error del otro o los defectos de la otra persona no son soportables y es mejor estar separados. Aquí entrenado quiero decirle, hermanos, si hay problemas en estar casados, mayores problemas es cuando un matrimonio se termina. No piensen que separándose van a acabarse los problemas, no, van a cambiar, se van a complicar de otra manera los problemas. El problema no está en la persona con la que estás casado. La solución no está en la separación de esa persona nociva. O como dicen los jóvenes, soy tóxicos, ¿verdad? El remedio está en una transformación de nuestra vida carnal por una vida controlada por el Espíritu. A esas personas que a veces están a punto del divorcio, de repente sucede algo, comienzan a reconciliarse, llegan a la reconciliación, están contentos unos meses y de repente regresan nuevamente a los jalones de pelo, ¿verdad? A los problemas. Y ahora sí nos vamos a divorciar de veras. ¿Saben por qué, hermanos? Porque por más que queramos hacer un cambio, no lo vamos a lograr si el Espíritu de Dios no está transformando el carácter cristiano. No quieran que cambie su esposo, hermanas. No quieran que cambie su esposa, hermanos, si el Espíritu de Dios no lo hace. Porque la vida egoísta solamente es puesta de lado cuando lo llena la vida de amor del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor en primer lugar. Y de ahí vienen los otros 8. Gozo, paz, paciencia, benignidad, fe o fidelidad, mansedumbre y templanza. Este es el remedio que presenta el apóstol Pablo para la vida en la carne. Y yo quiero que quede claro, hermanos, nuestra naturaleza humana, tal cual venimos a este mundo, es una naturaleza carnal, egoísta. Tiene que haber un nuevo nacimiento, que es lo que enseña la palabra de Dios, para que se dé un nacimiento en el Espíritu. Cuando nosotros creemos en Cristo, cuando nosotros nos bautizamos como respuesta a nuestro compromiso con Cristo, el Señor concede de su bendito y santo Espíritu. Pero quiero decirles algo, hermanos, el desarrollo del carácter cristiano no se da en automático. Vuelvo a aclararlo, no es algo automático que como ya creíste y como ya te bautizaste, automáticamente tienes el Espíritu Santo y automáticamente va a cambiar tu carácter. No, hermanos. Aquí es donde quiero explicarles el concepto de el verbo andar. Dice un comentarista que el verbo andar aquí es un verbo que se utilizaba en el mundo de la milicia, el mundo militar, y que habría que traducirlo preferentemente por la palabra marchar.
que habla al estilo como caminan los militares. Se ordenan y marchan. Marchan detrás de un líder, marchan detrás de un comandante. Bueno, en esa disciplina de marchar, los cristianos debemos colocarnos bajo la disciplina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el comandante que va a transformar el carácter de una persona. Pero para eso se necesita practicar las disciplinas del Espíritu. Dice el hermano Richard Foster, el autor del libro que en español se tradujo como Alabanza a la Disciplina: las disciplinas espirituales no nos salvan, pero nos colocan en el lugar donde la gracia de Dios está cayendo a chorros. Y me gustó esa idea, esa descripción. Las disciplinas espirituales nos colocan bajo la lluvia de la gracia, del poder del Espíritu Santo. Una persona cristiana que no practica las disciplinas del Espíritu, ¿cómo puede llegar? ¿Cómo puede fluir, hermanos, el Espíritu por su vida? ¿Cómo puede fluir la gracia de Dios por su vida? No, hermanos, pueden venir todos los domingos a la iglesia y pueden hacerlo puntualmente. Y al ratito vamos a tener noticias malas de su vida, que el carácter de ustedes todavía no ha sido transformado por el poder de Dios. ¿Saben por qué? Porque ha faltado el desarrollo del carácter cristiano por medio de la disciplina del Espíritu. Qué bueno que están oyendo el sermón, hermanos. Qué bueno que algunas personas que normalmente no vienen a la iglesia o no vienen a los sermones, al tiempo de los sermones, qué bueno que ahora en casa es más fácil que estén siguiendo la transmisión y estén oyendo el sermón. Qué bueno. Pero quiero decirles, si nosotros no buscamos, si nosotros no rogamos que el poder del Espíritu Santo nos transforme, vamos a estar batallando una y otra vez con nuestro carácter. Vamos a escuchar quejas de los demás por nuestra vida y nosotros vamos a estarnos quejando de los demás por la vida de ellos. Y vamos a volver un campo de pelea, una zona de guerra en la misma casa. Algunos ya están pidiendo fin de la cuarentena. Porque como lo decía a manera de broma, algunos dicen, ya no aguanto estar en mi casa tanto tiempo. Ya no aguanto a mi mujer, ya no aguanto a mi esposo. Algunos hijos están pidiendo ya fin de la cuarentena porque ya quieren ir a la escuela, no para estudiar, para ver a sus amigos y ya no ver a sus padres. Hermanos, la familia cristiana necesita del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe trabajar en cada creyente, joven o adulto, hombre o mujer. Si nosotros no le pedimos a Dios que nos dé el poder de su Espíritu Santo, vamos a estar batallando, hermanos, toda nuestra vida. Y seremos viejos y no vamos a cambiar. Yo creo, hermanos, que hoy es un bonito tiempo para que en la calma de nuestro hogar nosotros hagamos una oración y le digamos, Señor, como dice el canto, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor. O como el canto que entonamos con nuestros hermanos, purifícame, renuévame, Señor. Quiero ser una persona verdaderamente con un carácter cristiano. ¿Qué dicen las personas que te conocen de ti? Que eres impaciente, que eres intolerante, que eres una persona que fácilmente se enoja.
Una persona que te gusta criticar y regañar a los demás. Yo quiero pedirles en esta hora, hermanos, que en respuesta a la palabra de Dios, roguemos. Como les dije, ser cristiano y recibir el Espíritu Santo es una cosa. Desarrollar el carácter cristiano es otra cosa. Tenemos que aprender a colocarnos y a practicar las disciplinas del Espíritu. Quiero pedirles que inclinen sus rostros en silencio, en actitud de oración. Podamos decirle al Señor en esta mañana: Señor, dame de ese Espíritu. Lo necesito, Señor. Lo pido humildemente y espero que tú trabajes en mi carácter. Quiero colocarme bajo la disciplina del comandante del Espíritu Santo. Oremos. Amoroso Dios, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, en estos días de confinamiento seguramente nuestro verdadero carácter ha salido a relucir como impaciente, como grosero, como tosco, como egoísta. Y luego, Señor, nos duele, nos arrepentimos, queremos cambiar, pero sabemos que el cambio no se da de la noche a la mañana. Es como todo en la vida, es cuestión de ganar habilidad por medio de la disciplina, pero en este caso, la disciplina que da tu bendito Espíritu. El remedio para una vida en la carne es una vida bajo la dirección del Espíritu. Rogamos en esta hora, Señor, sí, que nos perdones por todo lo que hemos cometido. Queremos cambiar, Señor. Queremos ser diferentes. Queremos ser renovados. Queremos ser personas que traigan alegría, Señor, que puedan concederle paz a los demás con nuestra presencia, con nuestras palabras. Que cuando podamos discutir algún tema en la familia, lo hagamos, Señor, con paz, con paciencia, con mansedumbre, con control, con autocontrol de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Ayúdanos, solo tu bendito Espíritu puede trabajar. Señor, la iglesia se está preparando para celebrar el Pentecostés, pero no queremos que sea una fiesta para celebrar en el calendario. Queremos que sea fiesta en cada familia, en cada persona. Te lo suplicamos humildemente, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.